Arriba. Ahí. ¿Estás cómodo? Ahí sí. Ya, Ya, eso. ya. Estaba diciendo que perdimos algunas preguntas. El link tenía un tiempo de duración, nosotros no sabíamos, pensábamos que duraba para toda la vida, pero no, duraba un par de semanas y perdimos algunas preguntas, lamentablemente. Así que tienen que estar ahí en los comentarios poniendo las preguntas, pero nos acordamos de qué tema era. Y también está diciendo que tenemos un concurso, vamos a regalar un libro firmado por ti, Sí, bueno. con ¿Qué, una dedicatoria. qué libro? No, no sé, el que elijan, el que más les Ah, ya. guste. Pero ojalá sea el problema del mal, pues para ir complementando ahí, el conocimiento. Claro. Ya, entonces hay dos temas principales que surgieron en las preguntas. Uno el Sí, tema del infierno y otro el tema de los milagros. Esos dos temas se alejan un poco del problema del mal y por eso no los tocamos. sí. Eh, y algunos son bien teológicos y por eso aquí tenemos a mi papá que va a estar respondiendo a esos temas teológicos que son más complejos y que salen un poco de mi comodidad. Así que yo creo que podemos partir con el tema del infierno. Bueno, La pregunta que se hizo fue, claro, podemos quizá aceptar el por qué Dios permite el mal en el mundo y comprenderlo, pero eso ¿mm? implica que tenga que existir un infierno donde las almas van a sufrir eternamente, es decir, Dios creó el infierno como tal y cómo explicamos eso, que como un Dios bueno puede crear un lugar que sea tan malo, o sea, que es un lugar de sufrimiento. ¿Cómo Sí. respondemos a eso? Bueno, sin duda es un tema que inquieta y ha inquietado a muchos creyentes particularmente. Por supuesto, los no creyentes, los escépticos lo usan como un argumento en contra de la fe cristiana en particular, porque la creencia en el infierno pertenece más bien al campo de las doctrinas específicas del cristianismo o del judaísmo y el islam también podría compartirlas, pero no pertenece al núcleo de las pruebas o las evidencias a favor o en contra de la existencia de Dios. En realidad es algo más bien, como tú lo decías al principio, secundario respecto a Mm, la existencia de Dios. Por lo tanto, se trata más bien de la fe cristiana como tal. Y tampoco pertenece o forma parte de las verdades como cardinales de la fe cristiana, aunque es una de las doctrinas importantes. Ahora, la existencia del infierno es claramente una enseñanza eh, clara en la escritura y lo que asombra, lo que resulta asombroso es que nadie habló tanto del infierno o se refirió tanto al infierno en la Biblia como el Señor Jesucristo. mm, Es decir, el Señor habló más del infierno que todos los demás escritores o textos de la escritura. Por lo tanto, uno no puede desestimarlo como una cuestión secundaria, dado que el mismo Señor Jesús enfatizó mm, la existencia del infierno como un lugar de tormento, de castigo eterno mm, para los que rechazan la gracia, para los pecadores, para los que rechazan también la salvación. El Señor habló de donde el gusano de ellos no muere, mm. donde no Ir de termina, diente. claro. Mm, Por lo tanto, la enseñanza sobre el infierno está clara. En el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, lo menciona una vez más mm, como el lugar, como el lago de fuego, donde serán arrojados y serán atormentados eternamente. En primer lugar, la bestia, el falso profeta, el mismo diablo, y luego que no se hayan inscritos en el libro de la vida. mm, Así que indudablemente la doctrina del infierno está enseñada claramente en la escritura y como un infierno también, y es lo que hace tan difícil comprender o digerir esta doctrina, sobre todo para las mentes contemporáneas y actuales, respecto a un lugar de sufrimiento sin fin, un lugar donde el mm. castigo será eterno, donde las personas serán, por decir así, eternamente atormentadas. Y Claro, bueno, por un pecado que es finito, o sea, un pecado claro, finito tiene como consecuencia un un castigo castigo infinito, infinito. como que el castigo no sería proporcional a la falta, que es uno de los principios fundamentales del derecho, de la justicia, que el castigo sea proporcional a la falta. Claro. Bueno, para este tema se han ensayado múltiples respuestas. Por supuesto, hay algunos creyentes que niegan la existencia del infierno o más bien dicen que sería un lugar temporal, donde finalmente las personas estarían por un tiempo y luego serían rescatadas al final del infierno. Esto se llama universalismo. Mm, Entonces, han habido cristianos o
corrientes cristianas no ortodoxas que han negado la existencia de un infierno eterno. Pero parece ser que la enseñanza de la Escritura es muy clara respecto a la existencia del infierno. Así que lo que nos toca es tratar de responder esta inquietud, esta pregunta: ¿cómo conciliar la existencia de un Dios bueno, justo, omnipotente a la vez, y que a la vez está dispuesto a castigar eternamente a aquellos que se rebelan contra él o le desobedecen? Mm. Y bueno, creo que uno de los libros más interesantes respecto al gran problema del infierno y de la existencia del infierno fue escrito precisamente por C.S. Lewis, el gran escritor y apologista inglés. Sí. Se llama El Gran Divorcio. Recomiendo a todos los que están escuchando este live que lo compren y lo lean. Es un Sí. libro escrito como una especie de alegoría, de metáfora. Es literario, no Es es, literario, no es no es filosófico. argumentativo, no es filosófico, no argumenta ni es teológico en términos argumentativos, sino que más bien es una obra literaria, Sí. muy en la línea también de cómo ha sido tratado históricamente el tema del infierno. Ustedes saben que el gran libro sobre el infierno y el cielo es una de las obras máximas o de las obras maestras de la literatura universal, la Divina Comedia de Dante. Claro. Y de hecho, a la Divina Comedia de Dante le debemos todas estas imágenes terroríficas del infierno, que asustan tanto y asustaron tanto a la gente durante tantos siglos. Las imágenes normales o habituales del infierno y cómo se describe no son de la Biblia, sino que son particularmente las ideas que vienen y que se plasmaron en la literatura de Dante en la Divina Mm. Comedia. Así que Ahí claramente, surgió el diablo con la cola de flecha y todo eso. ¿O eso fue? no, eso es más antiguo, Ay, pero sin duda, no, la descripción que hace la comedia es bastante más horrible y horrorosa, y a la vez no lo presenta así, lo presenta de otra manera. El sí. diablo está al final, aparece en el noveno círculo de los Mm. condenados del último círculo, está congelado en un círculo de hielo, en medio del infierno, y está eternamente atado al infierno, no puede salir de ahí. Bueno, Sí. esa es la... Papá, pon Pero en por esto silencio tu celular que vibra cuando te llegan mensajes y se escucha fuerte. Entonces ponlo en no, silencio. sí, no, está en silencio, qué raro. Déjame poner. Eh, ahí. Sí, yo creo. Ya. Entonces, vamos a tratar de responder cómo C.S. Lewis lo dice. Mm. Él dice, o el argumento de C.S. Lewis, es que al final dice, existen en el mundo solo dos tipos de personas. Aquellas que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellas a las cuales Dios dice, hágase tu voluntad. De manera que el cielo es el lugar donde están aquellos que han hecho y han rendido su voluntad eternamente a la voluntad de Dios. Pero Claro. aquellos que rechazan la voluntad de Dios eternamente y rechazan a Dios mismo eternamente, no queda más que el infierno. Porque el Claro. infierno no es otra cosa que la exclusión de Dios total, de Dios de la vida humana. A veces las personas hablan y dicen, hay una expresión que se usa mucho o se usaba antiguamente, que es para referirse a un lugar donde la maldad está desatada y la crueldad está desatada, se dice un lugar sin Dios, sin ley. Claro. Y con lo que se quiere escribir es precisamente eso, que el infierno es un lugar donde Dios está ausente. Pero la verdad es que los seres humanos no conocemos la experiencia de un Dios absolutamente ausente de nuestra vida. Incluso los pecadores, los más pecadores, todavía participan de la gracia común que está presente en la Mm. creación. Es decir, todavía experimentan la gracia común que Dios dio a los hombres mientras estén vivos en este mundo. Y por lo tanto no saben lo que es realmente estar en un lugar donde Dios ha sido totalmente excluido. O sea, Pero lo único que si Dios no está, no existe ninguna clase de bien. No puede existir el no bien porque existe el bien ninguna clase de proviene de bien, Dios. excepto el bien que significa continuar existiendo, porque ese bien nunca Claro. puede ser destruido. La existencia misma ya es un don, es un bien que nunca será destruido. Claro. Pero el problema es el siguiente: Dios y aquí nos ligamos, nos relacionamos con el argumento moral. El mayor don que Dios le dio a los hombres es la libertad de obedecer o desobedecer a Dios, que es esencial para que el propósito divino se cumpla en nuestra vida. Y esa posibilidad de desobedecer significa que también tenemos el poder de excluir eternamente a Dios de nuestra existencia. Mm. Y cuando tomamos esa decisión, entonces Dios mismo no podrá entrar ya más en nosotros a menos que destruya nuestra libertad. Y por lo tanto nos destruya como seres humanos. Mm. Pero puesto que el don es una dádiva eterna que no puede ser cancelado porque es un bien y Dios no puede destruir lo bueno,
porque Dios es bueno, y por lo tanto no puede destruir el bien que él mismo creó, Mm, porque se contradeciría a sí mismo. Por lo tanto, claro, ese bien no puede ser quitado, no puede ser destruido. Y entonces los condenados persisten en la existencia de un bien que los excluye porque ellos quieren estar excluidos eternamente de Dios. No es Dios quien los excluye al final, sino que ellos se claro, excluyen, autoexcluyen eternamente de Dios y su voluntad. claro. Y en ese libro C.S. Lewis ilustra muy bien, en términos con varias aplicaciones y casos prácticos, qué significa esa exclusión final de Dios de la vida humana y cómo los hombres se pueden encerrar en ese rechazo de Dios eternamente. Claro, entonces no sería al estilo que, como este lugar lleno de lava, de fuego, de torturas, Lo que pasa es o como que sale en una serie, hay una serie en Netflix que se llama The Good Place, que es una serie como un poco de comedia, y ahí, bueno, existen los ángeles, los demonios, y los demonios son gente que cada vez buscan como formas de torturar a los seres humanos que hicieron las cosas mal y llegaron al infierno y son torturas como, no sé, meterlo en una tina con araña, cosas así como ridículas de es, tortura. esas son las ideas medievales y las ideas que plasmó Dante en su libro, en la Divina Comedia. La escritura lo único que menciona, y el Señor usa una metáfora, la Guena, que es el nombre con que él se refiere al infierno, Sí. el lugar donde los judíos tiraban, había una profunda hendidura al costado de Jerusalén, el valle donde estaba la Guena, ahí terminaba en una Ujú. hendidura profunda, y allí los judíos arrojaban la basura, los desechos, y las quemaban. Entonces era un lugar donde el fuego nunca se apagaba, esa es la metáfora, y donde el gusano no moría, porque allí constantemente los desechos y las comidas sobre todo se corrompían por los gusanos y se quemaban. Y esa es la metáfora que el Señor usa para referirse al infierno, como un lugar de exclusión. A veces lo llama las tinieblas de afuera, un lugar de Mm. tormento. El tormento mayor es la exclusión de Dios, es el sufrimiento que viene como la exclusión del bien absoluto que es Dios de una manera total y definitiva de la vida humana. Y efectivamente estaremos como conviviendo con los demonios y Es que Satanás, en este no, no momento, conviviendo, pero estarán conviviendo. claro, en la Divina Comedia los demonios son como quienes administran el infierno, Sí. pero estrictamente hablando, esta es la cuestión de fondo. Si a los condenados se les diera la oportunidad de salir del infierno para vivir en el cielo, en la presencia de Dios, y eso significa renunciar a sí mismo, a su voluntad, a su obstinación, a su orgullo, no lo harían. Ya no lo pueden hacer, no lo quieren hacer y no lo harían. O sea, prefieren, un poco como dice John Milton, pone en la boca del diablo, ¿no? En la boca de Satanás, en el otro libro que habla también del infierno, El paraíso perdido, de John Milton, famoso Sí. también. El diablo dice, es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Mm. O sea, el orgullo del corazón del pecador, de los condenados, prefiere seguir siendo el dueño absoluto, el señor absoluto de sí mismo, aunque eso significa estar eternamente perdido, que rendir el corazón y la voluntad y servir a Dios de manera absoluta. Y Claro. eso, esa es la decisión que produce el infierno. El infierno no es más que la expresión de eso y la consecuencia de eso en la vida humana. Ahora, los demonios no están en el infierno, no en la actualidad, ni Mm. Satanás está en el infierno. El infierno, dice la Escritura, fue preparado para el diablo y sus ángeles como un castigo eterno para ellos, pero no están allí. Serán arrojados allí al final, junto con los seres humanos. Ahora, ¿qué va a surgir de eso? ¿En qué relación van a estar todos estos seres perdidos, eternamente condenados? No lo sé. Mm. La Biblia no nos dice nada más. Claro. Pero es muy probable que sean incapaces de formar ningún tipo de lazo y relación, porque uno de los bienes que forman parte de la gracia común es la capacidad de relacionarnos con otros, porque eso requiere un mínimo de amor, de empatía, de capacidad de renunciar a uno mismo para estar en relación con otro. Si eso se Claro. pierde totalmente, entonces probablemente en el infierno no haya nada parecido a una sociedad humana. Claro. O sea, resumiendo, no es que Dios haya creado el infierno como un lugar, sino que simplemente la consecuencia de la exclusión de la vida de Dios en la vida humana o en el caso de los demonios y Satanás haber decidido separarse de Dios. Sí. Pero hay un juicio moral de por medio en que Dios, si es verdad Dios el que finalmente decreta este castigo, pero este castigo no es más que el resultado de la decisión humana de vivir lejos de Dios y Dios ratifica esa decisión. Ahora, el segundo punto, y que está asociado al primero, es que algunas personas dicen, ¿cómo puede haber un castigo infinito para una falta que no es infinita? Claro. Pero la falta
La falta definitiva, la falta que condena a los hombres al infierno es el rechazo de Dios. Mm, Y ese rechazo, dado el tamaño del rechazo, la inmensidad, la infinitud de lo que es rechazado, tiene como contraste también una pérdida, un castigo claro, del mismo tamaño. claro. O sea, Que y el rechazo de reacciona- Dios es consecuencia de nuestro rechazo primeramente. Exactamente. Ahora, esta cuestión es así. A veces las personas escépticas, los ateos, por ejemplo, creen que rechazar a Dios es negar su existencia. Rechazar a Dios es mucho más, infinitamente más que negar su existencia. Es excluir a Dios mismo, que es la fuente de todo bien, de una manera definitiva de la vida humana. Y Claro, eso, por supuesto, ningún hombre en la Tierra todavía lo ha experimentado, excepto algunos en un pequeño grado cuando dice he vivido un verdadero infierno en la Tierra. Pero claro. nada de eso compara a la exclusión total, absoluta de Dios de la vida humana. Y por lo Acá tanto, es preguntan, a la falta. claro, acá preguntan que por qué en Apocalipsis habla del lago de fuego y azufre. Supongo que una metáfora para referirse al lugar de sufrimiento, ¿cierto? Claro, justamente, otra vez por el intenso dolor que significa una Mm, vida eternamente excluida de Dios y del bien no, divino. claro. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que quedó claro lo del infierno. No sé si alguien va a tener alguna otra pregunta que hacer al respecto. Si no, el otro tema era de la omnipotencia divina. Y antes de pasar a ese tema, ¿por qué surgió? Dijimos en la presentación que Dios no podía crear un círculo cuadrado, ¿cierto? Sí, Y ahí muchos entendieron que en realidad Dios no quería crear un círculo cuadrado, pero sí puede. Pero en realidad lo que dijimos es que no puede. Entonces, ¿por qué? ¿Y a qué nos lleva esto? Es porque Dios no puede crear un mundo con criaturas libres donde éstas no escojan el mal. Entonces, antes de ir a lo de los milagros, yo tengo una pregunta. No, no la hicieron, pero creo que una buena pregunta. ¿Qué pasa con el cielo? El cielo es un lugar donde vamos a ser libres, ¿cierto? No vamos a perder nuestra libertad, no podemos perderla, pero el mal no va a existir. Entonces, si no existe, entonces es un mundo ilógico, porque tiene que existir otra opción, o cómo va a ser, qué es lo que pasa con el cielo, porque no va a existir el mal. sí. Pero ¿cuál respondo primero? ¿Esta última o la anterior? Esta última, después seguimos con la omnipotencia divina. Ya. Lo que pasa es que, otra vez, en la enseñanza cristiana respecto al cielo, es que precisamente para llegar a ese estado donde ya no podremos pecar más, tenemos que, paso a paso, eh, por decirlo así, unir nuestra voluntad paso a paso hasta que nuestra voluntad esté perfectamente unida a la voluntad de los creadores. Y esa Claro, unión perfecta con la voluntad de Dios nos hará para siempre impermeables, por decir así, o inaccesibles para el mal. Pero claro. eso es producto de nuestra propia elección, de nuestra propia responsabilidad de unirnos, por supuesto, con el socorro de la gracia de Dios, si no sería imposible, Ujú. pero nosotros damos paso a paso. Por eso creo que hay un pastor teólogo que murió hace poco, un pastor norteamericano llamado Eugene Peterson, que dice que eh, la vida cristiana no es más que obediencia sostenida en un mismo sentido, en una misma dirección. Entonces, los seres humanos fuimos creados por Dios de tal manera que no podemos llegar a la perfección en un solo paso. O sea, no Mm, damos un solo paso y ya somos perfectos, sino que lo hacemos de una manera sostenida, avanzando hasta que finalmente seamos completamente perfeccionados. Y eso significa en términos bíblicos, incorporados plenamente a la claro. unidad del Padre y del Hijo. Y en Es ese momento, como se dice en teología, la santificación gradual. sí, justamente un proceso gradual que hasta que finalmente estemos tan unidos a Cristo que la misma naturaleza divina en nosotros nos haga imposible que volvamos a un estado eterno. Sí, acá cuando hablamos de cielo, obviamente sabemos, estamos hablando como de forma ligera, ¿cierto? No, no estamos, porque aquí alguien pone, Dios no está en el cielo está en él. Claro, estamos hablando de cielo como el lugar donde vamos a estar con el Señor, la eternidad, etcétera. Para que ahí Sí, la quede claro. presencia de Dios, Sí, sinónimo de la presencia de Dios. claro. Entonces, William Lane Craig dice, claro, dice lo que tú dijiste y además da otra opción. Que dado que Dios nos escogió, en su conocimiento medio, como se dice ahí en términos molinistas, en su conocimiento medio sabía quiénes iban a escogerlo, las personas que él escogió simplemente no van a volver a pecar, no volverían a escoger el mal. No sé qué te parece esa respuesta. Él Sí, lo da como opción, no dice que es la respuesta definitiva. pero William Craig lo explica de la siguiente manera. Él dice, es cierto que no van a escoger el mal, pero porque ya no será posible para ellos, pero ya no será factible. No será Claro, factible
debido a que ya estarán tan incorporados en la gracia de Dios, en la relación, en una relación con Dios, que esa posibilidad que esté allí, pero no será nunca más factible que las personas puedan usar su libertad para escoger otra vez el mal. Porque el mal depende también de nuestra finitud, es decir, un ser perfecto e infinito como Dios no puede ser tentado por el mal porque el mal surge de la ignorancia, del error. Pero Dios, por supuesto, que tiene conocimiento perfecto de todo, no puede ser tentado por el mal, porque el mal solo puede tentar cuando hay error, desconocimiento, ignorancia, no Dios. Y nosotros en Él, entonces, unidos a la divinidad, unidos a Dios, mirando, como dice la Escritura, contemplando eternamente su rostro, no volveremos a ser, ni seremos posiblemente, nunca más tentados por el mal. Claro. Pero Y obviamente lo que Craig dice es que hay una diferencia entre lo posible y lo factible. Aunque siempre será lógicamente posible, dada la existencia libre del albedrío, que volvamos a hacer el mal, nunca más será factible, debido a los recursos de la gracia claro, y a la es como providencia de Dios. era posible que Dios creara un mundo donde, como dice Plantinga, era posible que Dios creara un mundo donde sus criaturas cogen siempre el bien, pero no era factible. Eso dice, ¿cierto? Claro, No en un solo paso, o sea, ninguna criatura podía escoger o unirse de esta manera como una criatura libre, como un verdadero hijo a Dios sin tener libertad. Por lo tanto, no era factible. claro, Tiene que estar ese paso primero. claro. Entonces, ahora siendo con la omnipotencia divina, eso fue lo que causó más revuelo y yo sabía que iba a pasar eso, porque está el tema de los milagros. Como cristianos nosotros creemos firmemente y fielmente en que Dios hace milagros y que Dios Sí, hace cosas que muchas veces salen de lo que nosotros esperamos. Por eso se dice siempre que para Dios todo es posible. Entonces, eh, dijimos que Dios no puede crear un círculo cuadrado. Y eso fue para muchos, y yo la primera vez me acuerdo que cuando lo leí en el libro de C.S. Lewis, El problema del dolor, también fue como, ¿cómo? ¿Cómo no va a poder crear un círculo cuadrado? Y después uno va comprendiendo el tema que tiene que ver, es un tema lógico. Pero Dios no puede crear un círculo cuadrado, entonces ¿por qué algo ilógico? Y la lógica emana de Dios, es parte de la naturaleza de Dios, y es por eso que sí, Él no puede crear algo así, porque no tiene sentido, simplemente, no existe. No es posible para nosotros, ni tampoco es posible para Dios, porque es un sinsentido, y un sinsentido, como dice C.S. Lewis, no deja de serlo por ponerlo en relación con Dios. Pero están los sí. milagros. Entonces ahí algunos hermanos preguntaban, por ejemplo, Dios hizo hablar un burro. O sea, ¿qué pasa con eso? Eso suena ilógico. Sí. Lo que pasa es que hay que entender, yo creo que la confusión se produce entre lo que es lógicamente contradictorio y lo que es posible o no posible en el campo del mundo real, de la existencia real. Por ejemplo, uno dice es contradictorio que un burro hable. Es contradictorio, pero no es lógicamente contradictorio. Claro. Son dos campos totalmente distintos. En Sí, lógica, lo contradictorio es aquello que son términos excluyentes. Es una opción que excluye necesariamente a la otra. claro. Pero no es Sí, necesariamente imposible que un burro hable. claro. Pero es lógicamente, necesariamente imposible que haya un soltero casado. Eso es una contradicción lógica. Sí. Ahí yo Entonces, pensaba que tomamos muy a la ligera el término ilógico. Como que en la vida diaria usamos el término ilógico para cualquier cosa. Decimos esto es ilógico. Pero en realidad, estrictamente hablando, algo es ilógico cuando rompe alguna ley de la lógica. Entonces claro, habría que por ejemplo, analizar si el que un burro hable rompe alguna ley de la lógica. justamente no, porque aquí lo que se confunde son las leyes de la naturaleza con las leyes de la lógica. Ahora, lo que pasa es que muchos escépticos hablan o plantean las leyes de la naturaleza como si fueran necesidades lógicas, a partir de Baruch Spinoza en adelante. Claro. La idea de que las mismas leyes de la naturaleza son también implicaciones lógicas, que las implicaciones ontológicas o metafísicas son también implicaciones lógicas, o las implicaciones de las relaciones naturales también son implicaciones lógicas. Pero la verdad que no es así. Es un error pensar que eso es así, son dos ámbitos diferentes. Las relaciones del mundo físico son contingentes. ¿Qué quiere decir? Que no son necesarias, que no necesariamente tienen que existir de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios podría haber creado infinitos mundos lógicamente posibles con diferentes relaciones. Por ejemplo, es posible concebir un mundo, lógicamente posible, un mundo donde un burro habla. De hecho, Un C.S. burro. Lewis, una literatura hermosa en las crónicas de Narnia, donde los animales hablan. No hay nada intrínsecamente que haga intrínsecamente imposible la existencia de animales que hablen. Pero es intrínsecamente imposible, es contradictorio que haya, por ejemplo, un soltero casado.
ese soltero casado, en lógica se dice, no puede existir y no existe en ningún mundo lógicamente posible. claro, Entonces, las contradicciones lógicas son aquellas que son imposibles en todos los mundos lógicamente posibles. Mientras que hay otros mundos donde pueden haber animales que hablan, por supuesto. Entonces no es una claro, contradicción lógica. Esa es la mejor manera de explicarlo. Es muy abstracto y por eso a veces cuesta un poco atrapar el argumento, pero es básicamente eso. Una cosa segunda que es súper importante, que muchos filósofos cristianos han destacado. Si Dios pudiera quebrar las leyes de la lógica a placer, por decir así, mm, entonces no hay argumento contra el argumento del mal no funciona contra Dios. Porque el argumento del mal se basa en la idea de que existe una contradicción lógica entre la mm, existencia del mal y la existencia de Dios. Ese es todo el argumento. sí, Pero si Dios rompe con las leyes de la lógica placer, entonces no hay una contradicción lógica entre la existencia del mal y la claro, existencia de Dios, y el argumento simplemente no funciona. Así que si algún escéptico usara ese argumento, se estaría disparando en el pie. claro. Entonces ahí tenemos que decir, yo dije, por ejemplo, la lógica emana de Dios y la matemática también, ¿cierto? La matemática es necesaria y tiene que ser así en todos los mundos posibles. ¿Estoy bien? Pero la física no, o las leyes de la física, No, porque son leyes contingentes. claro, o Son sea, todas situaciones contingentes, no necesarias. claro, o sea, puede existir un mundo donde, lo pregunto, esto igual tiene que ver con el ajuste fino universo, donde las constantes sean diferentes o son necesarias en todos Absolutamente. los mundos posibles. Absolutamente. O donde las leyes de la física sean diferentes, o las leyes de la naturaleza sean diferentes, o donde Dios haya creado animales con órganos parlantes, Claro. o Entonces, bien donde el burro, o bien uno puede pensar que el milagro del burro lo que ocurrió fue que un ángel usó el burro para hablar a través del burro. Hay miles de opciones, que son todas lógicamente posibles. claro. Entonces, los milagros, como dice C.S. Lewis, no son ilógicos porque él lo dice de esta manera. Es como que Dios suspende por un momento las leyes de la física. Y eso no es Sí. ilógico, claro. No, o sea, de hecho, la idea, los científicos no se han puesto de acuerdo sobre qué son exactamente las leyes de la física. Por ejemplo, algunos creen que son implicaciones metafísicas, necesidades metafísicas, no lógicas, que unen objetos con objetos o causas con efectos. Pero otros dicen que no son más que regularidades, que nosotros constatamos regularidades. Por ejemplo, Chesterton argumenta que Dios hace constantemente que todas esas regularidades se repiten. Hay un decreto Mm, divino que esas regularidades se repiten, claro, pero que esas leyes no pueden ser violadas por Dios porque en realidad dependen exclusivamente de Dios para seguir ejecutándose constantemente. claro. Entonces, cualquiera que sea el argumento, no hay ninguna contradicción entre que Dios actúe en la naturaleza. Quizás una buena metáfora es la idea del cuerpo humano. Nosotros que somos básicamente, esencialmente, entes inmateriales, poseemos un alma inmaterial que está unida a un cuerpo y que actúa a través del cuerpo, que puede constantemente actuar causalmente sobre nuestro cuerpo. Movemos las manos, cerramos los ojos voluntariamente. Eso quiere decir que estamos ejerciendo como entes inmateriales o espirituales una acción causal sobre nuestro cuerpo que está hecho de Mm, materia. Y por lo tanto, ¿cuánto más Dios puede relacionarse con el universo de esa manera sin ningún problema? claro. O sea, que la naturaleza funcione, tenga una regularidad que nosotros como humanos necesitamos. O sea, Sí, podemos imaginar que cada día fuera un día distinto. No sé, que salgamos de nuestra casa y no tengamos idea de lo que va a pasar con el mundo. Eso sí, sería terrible para nosotros. Por lo tanto, la naturaleza tiene que tener una regularidad. Tiene sí. que darnos la confianza y seguridad de que todos los días van a ser más o menos igual. Pero eso no quita que siempre vaya a ser igual. O sea, la naturaleza no está obligada a funcionar siempre de la misma No manera. De hay, hecho, hay no hay, cosas que nos sorprenden, como los terremotos, desastres naturales. Esas son sorpresas y ocurren con irregularidades. sí, es que en la naturaleza actúan a nivel natural, excluyendo la acción divina sobre ella o en ella, y excluyendo la acción humana, porque yo creo que la acción humana también no pertenece al ámbito sí, puramente las leyes naturales. eh, Actúan básicamente dos fuerzas o dos poderes, las leyes de la naturaleza que son constantes y el azar. Y la interacción entre esas dos variables, por decir así, las leyes de la naturaleza y el azar, produce todos los fenómenos naturales. Pero además está la acción de los agentes inteligentes, como el ser humano y, por supuesto, Dios. Ninguna de esas acciones son excluyentes, se complementan y pueden operar juntas. Claro. Ahora, Eh, el caso de los milagros es una intervención divina en la creación, porque la creación está creada para adaptarse a la intervención de los agentes no naturales. claro. Entonces,
Los milagros no son ilógicos. O sea, resumiéndolo de esa manera, sino una intervención de Dios, porque las leyes de la naturaleza no tenemos que equipararlas con las leyes lógicas. Son No, una las leyes de esa creación no de son leyes. Dios, Sí, claro. Son una creación de Dios y Dios pudo haberlo hecho totalmente distinto. Al exactamente. contrario, no pudo haber hecho que 2 más 2 sea 5, porque eso no tiene sentido. Ahora, lo que hay que decir aquí, que es súper bueno aclarar otra vez, es que la lógica, las leyes de la lógica, que están tan cuestionadas, entre paréntesis, por todas estas filosofías posmodernas que creen que las leyes, o plantean que las leyes de la lógica son algo así como invenciones o creaciones de Occidente y que a la vez son opresivas, Sí, totalmente absurdo. Uno, si no existiera, o si no usáramos las leyes de la lógica o abandonáramos las leyes de la lógica, el discurso, la comunicación, el lenguaje se volvería imposible, se volvería incoherente, inconsistente y no sería posible siquiera comunicar ideas. Entonces, las mismas personas que reniegan de las leyes de la lógica, occidentales como ellos las llaman, porque creen que Aristóteles las inventó, Aristóteles simplemente las descubrió, las describió, sí. eh, no podrían ni siquiera escribir libros, ni comunicarse como lo hacen, Claro. usando las leyes de la lógica. Igual, Ahora, eso se da mucho en la filosofía, esta discusión filosofía analítica versus filosofía continental. En la filosofía continental hay un rechazo de la filosofía analítica porque piensan que la lógica no es la única forma o no expresa la realidad del mundo, ¿cierto? sí, pero otra vez, es una confusión que se produce porque se cree que sería posible la existencia de otra lógica, pero la verdad es que no existe otra lógica. Nadie, ni los que rechazan la lógica, de lo que ellos llaman lógica occidental, han podido mostrar siquiera la posibilidad de que haya otra forma, otra lógica. A Mm, veces algunos pensadores plantean que esta especie de lo que ellos llaman la lógica dialéctica, pero la lógica dialéctica es otra cosa. Y incluso los pensadores dialécticos usan la lógica, una lógica aristotélica, como ellos la llaman, para escribir sus tratados y escribir sus libros, porque no se puede de claro. otra manera. ¿Qué es la lógica al final? La lógica no son más que las leyes del pensamiento. Y Mm. esas leyes del pensamiento están en nosotros como parte de la imagen de Dios. O sea, el Sí. pensamiento racional es parte de la imagen de Dios en el hombre. Y O puesto sea, que ni fuimos, siquiera lo meditamos, está. es un hecho dado. Y lo Por eso usamos son los primeros principios del pensamiento. justamente. Y esos primeros principios significa que no se puede pensar de otra manera. Y puesto que emanan de Dios, porque son parte de la imagen de Dios en nosotros, se debe entender que esos principios al final pertenecen no solo a la razón humana, sino a la razón divina. Y por eso están en nosotros. Claro, No es posible pensar de otra manera. sí. Acá Alfonso hizo una pregunta. Los que tienen preguntas vayan dejándolas ahí en los comentarios para ir viéndolas. Hablamos mucho de los mundos posibles y no explicamos qué son los mundos posibles, porque a veces se confunde con mundos paralelos, el estilo de Avengers o de Dark. Entonces, sería bueno aclarar entonces qué son los mundos posibles. Sí, es un concepto que cuesta un poquito aterrizar, porque en realidad en filosofía se llama la semántica de los mundos posibles, que en el fondo es el intento de crear un lenguaje para expresar algo que es puramente lógico, Claro. que en el mundo de la lógica se llama la lógica modal. Entonces, para expresar eso en un lenguaje que sea comunicable, se creó la llamada semántica de los mundos posibles. Pero la idea, y no debe confundirse, a veces, de una manera bien fantasiosa, a veces uno lo ve en las series de televisión como Dark, o qué sé yo, bueno, Avengers, o a veces en los dibujos animados. Aparecen estas ideas como que los mundos lógicamente posibles son realidades alternativas que existen Sí. paralelamente a nuestro mundo, ad infinitum, ah, hacia el infinito. Pero la verdad que eso confunde la idea de los mundos lógicamente posibles, que es una idea propiamente filosófica, particularmente la filosofía analítica, con la idea del multiverso, de los multiversos, ¿no? O del multiverso que existen infinitos universos, ¿no es cierto?, que explicarían la existencia del ajuste fino en el universo que nosotros conocemos. Pero Claro. son dos ideas que no tienen nada que ver la una con la otra. Un Son más mundo de lógico, ciencia ficción. voy a tratar de explicarlo así. Un mundo lógicamente posible es aquel que contiene, no es fácil, por eso voy a tratar de simplificar más, es aquel que contiene la suma de todas las posibilidades lógicas dentro de sí. Voy a comenzar por el principio. Supongamos que tenemos a Adán en el huerto. Y Adán se le coloca en el huerto y puede comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, del fruto, o no comer. Si Claro. come, toma una decisión y entonces en filosofía se dice deviene un mundo lógicamente posible. Mm. O Se sea, antes actualiza. de, claro, se actualiza un mundo lógicamente posible. Quiere decir que antes de comer del fruto hay por lo menos dos mundos lógicamente posibles para Adán.
Uno donde él come del fruto y todas las consecuencias, y uno donde no come del fruto y todas las consecuencias. Cuando él hace una elección, un mundo lógicamente posible se cierra, ya no es más posible, y otro mundo se actualiza al momento de tomar una decisión. Ahora, multipliquen eso por todas las decisiones que los hombres tomamos día a día, todas las cosas que decidimos y todas las decisiones que los hombres, los millones y millones de seres humanos que han existido, han ido tomando a lo largo de la historia. Entonces, eso significa que por cada decisión hay un mundo lógicamente posible que se actualiza y todos los otros mundos lógicamente posibles no se actualizan. Cuando se habla de Dios se refiere a que Dios tenía, dado que Dios es omnisciente, podía crear infinitos mundos lógicamente posibles. Dios conoce todos los mundos lógicamente posibles que Él es capaz de crear. Necesariamente los conoce. Eso es parte del conocimiento perfecto que Dios tiene de todas las cosas, su omnisciencia. Pero a la vez conoce todas las decisiones que sus criaturas tomarán en esos mundos lógicamente posibles que Él puede crear. Porque esos mundos lógicamente posibles incluyen la existencia de criaturas libres y por lo tanto la forma en que esos mundos lógicamente posibles tomarán no solo depende de las decisiones divinas, sino de las decisiones de sus criaturas. Ese conocimiento que tiene de todas las decisiones, que para si alguno quiere profundizar después, esas decisiones, opciones, en filosofía se llaman contrafactuales. Entonces, todos los contrafactuales, todas las decisiones que los seres humanos o las criaturas libres pueden tomar son conocidas por Dios. Y tomando en cuenta su conocimiento perfecto de todos los mundos lógicamente posibles y su conocimiento de todos los contrafactuales verdaderos, es decir, de todas las decisiones que efectivamente sus criaturas, una vez creadas, tomarán, Dios crea el mundo que Él quiere crear. Claro. Y ahí estamos hablando del conocimiento necesario de Dios y el conocimiento medio de Dios, que Claro. esas dos cosas se engloban los mundos. Y para eso sirven los mundos lógicamente posibles, para entender cómo Dios creó el mundo. En realidad, la lógica modal o esto de los mundos posibles no fue inventado y no se usa solo por los cristianos. En general, la filosofía que se llama filosofía analítica, que es más filosofía anglosajona, ustedes si leen a los filósofos analíticos, seguramente sí o sí van a nombrar los mundos posibles porque es una forma de argumentación. Entonces ahí para que sepan que no solo los cristianos, no son los cristianos los que inventaron ese tipo de argumentación, sino que es en general de la filosofía analítica. Y resumiendo, entonces son mundos de posibilidades. Son posibilidades que son posibilidades lógicas, claro, que son reales pero no son actuales. No todo al mismo tiempo. Solo hay un mundo posible que es actual, que es el mundo que estamos viviendo y que se va actualizando cada vez más. Entonces, es el mundo que Dios creó. Claro, el mundo que Dios creó. Ese es el mundo actual. Pero hay otros mundos que podrían ser cosas distintas. Por ejemplo, como dice Plantinga, en la mañana yo puedo tomar la decisión de comer cereal o de tomar avena, ¿cierto? Entonces, cualquier decisión que yo tome va a actualizar un nuevo mundo posible. O el hecho, no sé, yo ahora estoy sentada en este lugar teniendo este live, un mundo posible, y si en este momento pasa otra cosa, no sé, se cae un libro en la biblioteca, entonces se actualizó otro mundo posible. Entonces, es un mundo de posibilidades. Con muchos estados de cosas, como dice Plantinga, ¿cierto? Muchas cosas juntas que generan un mundo posible y hay muchos mundos posibles. Un mundo lógicamente posible es la suma total de las posibilidades lógicas que excluye todas sus contradicciones, básicamente. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque al final sirve para argumentar en el problema del mal, es decir, para que el argumento ateo contra la existencia de Dios basado en la existencia del mal sea exitoso, tiene que probar que el mal y Dios no pueden existir simultáneamente en ningún mundo lógicamente posible. Eso quiere decir que son contradictorios, porque las contradicciones lógicas no existen en ningún mundo lógicamente posible. Pero si somos capaces de probar que al menos existe un mundo lógicamente posible donde Dios y el mal coexisten, entonces el argumento se desbarata y no funciona. Claro. Aquí Jeremy preguntó algo. Puso, dentro de estos mundos lógicos, ¿cuándo es necesario que Dios actúe para alterar el rumbo del hombre? O sea, cuando Dios pone su mano, o sea, cuando dejamos de lado como el deísmo, ¿cierto? De que Dios desaparece del plano después de la creación. Otra vez, los mundos lógicamente posibles son mundos de posibilidades lógicas. Y en la medida que se pueda concebir, y de hecho no hay ningún problema en concebir un mundo donde Dios interactúa con sus criaturas, ese es un mundo lógicamente posible. Y no hay ninguna contradicción entre la existencia de un mundo con criaturas libres y en el cual Dios a la vez interactúe y opere en ese mundo. Y ese es el mundo que Dios creó. Por lo tanto, no hay ninguna
digamos, ninguna contradicción lógica en la existencia de Dios y en la actuación de Dios en la creación Claro, y la intervención constante de Dios en ella. Ahora, hasta dónde Dios interviene, eso depende absolutamente de Dios y de nadie más. claro. O sea, Dios al crear este mundo sabía en qué situación él tenía que actuar directamente. En todo caso, no cambia el rumbo de nuestras decisiones. Dios no hace eso. Dios solo puede ponernos los escenarios de decisión y ahí ya depende de nosotros, ¿cierto? Por supuesto. No Bueno, es que cambie, no es que cambie nuestro rumbo. de eso se trata la defensa del libre albedrío. Exacto. O sea, porque es súper importante esto, porque si la verdad, si nosotros creyéramos eh, que Dios, que Dios puede violar, por decir así, aunque obviamente ya dijimos que eso no es posible, pero si Dios pudiera violar la ley de la lógica, entonces simplemente no hay argumento, no existe el argumento del mal contra la existencia de Dios. Claro. A ver, más preguntas. Aquí preguntan que si el mal es necesario o si hay algo de bueno en el mal. Ah, esto surge porque yo dije que el mal es la corrupción del bien. Sí. Entonces se puede entender, eso es lo que dice San Agustín, no lo que dice Planting. Entonces San Agustín dice que el mal es la corrupción del bien o la privación del bien. Y eso puede entenderse que existe algo de bien en el mal, como es corrupción. No, no, no. El mal, o sea, de hecho, el único ser necesario es Dios. Todos los Claro, demás seres son contingentes. O sea, todo lo demás que existe es contingente, no necesario. Todo lo que Dios creó es contingente. Pero el mal no fue creado por Dios. ¿Qué es el mal entonces? Si existe el mal, pero no fue creado por Dios, esa es la gran pregunta que se va a hacer San Agustín. mm, Y la respuesta de San Agustín es que el mal existe como corrupción del bien o degradación del bien o deformación del bien. Es decir, existe como una especie de accidente o como un parásito sí, que se alimenta del bien y que existe porque el bien existe. El bien no necesita el mal para existir, el bien existe con independencia del mal, pero el mal solo existe en la medida que existe como distorsión del bien. claro. O sea, el mal no tiene existencia propia, o como dice San Agustín, es la No, nada. Lo que pasa es que el- decir la nada es raro porque uno no puede imaginar la nada, pero, porque la pero nada el no mal es. no es la nada misma, sino que es la distorsión del bien. O sea, por ejemplo, a ver, ¿cómo lo ponemos aquí? La El mal, oscuridad y la luz, pues es un buen ejemplo. claro, o como San Agustín dice, el bien supremo es el amor a Dios. El mal es el amor desordenado por algo que es inferior a Dios, es tomar algo que no es Dios y amarlo como si fuera Dios. Entonces, el Claro, bien es el amor, es un bien, la capacidad de amar, pero desordenadamente, aplicado a algo que no es Dios, se convierte en mal. claro. Y ahí también está el origen del mal, que es interesante porque siempre pensamos en Adán, pero el mal no surgió con Adán. El primero que no escogió a Dios fue justamente Satanás. Sí, Y no es que Satanás haya creado el mal. Y ahí dice C.S. Lewis, yo creo que basándose en San Agustín, dice que Satanás tenía dos opciones. Siempre tuvo dos opciones. A pesar de estar en la presencia de Dios, él seguía teniendo un ser propio. Y podía mirar a Dios o mirarse al mismo. Y que eso finalmente se miró al mismo. Y ese es el mismo pecado entonces de Adán y Eva. Se miraron ellos mismos. Y eso se ve después, ¿cierto? Después que comen del fruto se dan cuenta que están desnudos. Ahí entonces se da cuenta de cómo el mal surge, incluso no teniendo, en el caso de Satanás, el árbol del conocimiento del bien y del mal o la tentación, porque se tenía él mismo. Y el mirar a uno mismo deja de mirar las cosas superiores, entonces, que sería Dios, ¿cierto? claro, el punto es que todos los seres creados con libertad o con libre albedrío tienen una opción fundamental que tomar. Una vez que les es dado Mm, ese don, tienen que escoger entre Dios y ellos mismos. Y esa claro, es la elección fundamental, y esa es la elección que define todo. Y en el caso de Satanás y los ángeles caídos, ellos se eligieron a sí mismos en lugar de Dios. claro, Ahora, las razones por las cuales eso ocurrió, bueno, probablemente escapan a nuestra capacidad de comprensión, pero esa fue la decisión. claro. O sea, ya estando la posibilidad, iba a ocurrir. Claro. Y ahí entra otro término que no podemos profundizar porque es demasiado complejo, de lo de la depravación transmundial, ¿cierto? De Plantinga. Sí, El, es un término más bien lógico, porque es súper importante entender que el argumento de Plantinga es un argumento lógico. Él no está sí. diciendo que No es realmente, teológico. claro, que realmente esa sea la razón por la cual Dios permite la existencia del mal. Él está diciendo que si existe un mundo donde sea lógicamente posible la coexistencia de Dios y la coexistencia del mal, perdón, la coexistencia de Dios y del mal, entonces el argumento del mal fracasa. Y eso es lo que Claro, hace con su argumento. Pero él no dice que esa sea exactamente la razón. Puede haber otras que son totalmente desconocidas para nosotros. sí. Aquí preguntan, y justo tiene que ver con esto. Pregunta la Cintia, la Chuy, dice,
Entonces la posibilidad del mal estuvo siempre y estará siempre presente en tanto criaturas creadas en libertad. Ahí Siempre. está lo de la depravación transmundial, pues ahí dice Plantinga, dado cualquier mundo posible, cualquier persona que escojamos, esa persona va a actuar mal. Claro, o sea, una vez que una persona tiene la posibilidad de actuar mal, entonces es posible que algunas personas actúen mal en todos los mundos lógicamente posibles. Claro. O sea, O para escojan Dios es mal en imposible todos los garantizar mundos. Claro, que sus criaturas escojan el bien siempre, porque está la libertad. claro, exactamente. Ahora, lo que Dios podría crear, alguien podría argumentar, es un mundo donde solo existan personas que hagan el bien siempre. Mm, Por ejemplo, porque esa es la respuesta que da Maki, uno de los filósofos sí, escépticos. Bueno, pero ¿por qué Dios no creó, dado que Dios sabe quiénes van a hacer el bien siempre, ¿por qué no creó criaturas que siempre hicieran el bien? Entonces la respuesta es, de Plantinga, es que es lógicamente posible pensar que no existen esas criaturas que hagan el bien siempre. O sea, ese mundo no es factible para Dios. No existe un mundo donde las criaturas siempre escojan el bien. Ningún mundo posible donde las criaturas siempre escojan el bien. Y eso significa depravación transmundial. O sea que una vez que existe la libertad, siempre las criaturas terminarán escogiendo el mal. claro. Esto es, y es importante decirlo porque Plantinga mismo lo dice, es muy diferente a la depravación total de Calvino. Sí, Bueno, para empezar, Calvino está haciendo teología y Plantinga no, pero Plantinga mismo dice, y de hecho dice, le dejo la responsabilidad al lector de descubrir cuáles son las diferencias entre la depravación transmundial y la depravación total. Pero ahí para que quede claro que estamos hablando de otro asunto, estamos hablando de lógica. Ahora, otra pregunta que surgió y que tiene un poco relación con lo que dijo la Manu, ahí alguien puso eh, que Dios había permitido el mal por causa de Cristo, por causa de... y para explicarlo mejor, si el mal no existiera, si el pecado no existiera, Cristo no hubiese venido al mundo, el Hijo de Dios, no hubiese muerto por nuestros pecados. Y entonces el mundo no sería tan bueno como es. Eso es básicamente un tipo de teodicea. Recuerdan que yo dije en la presentación que existía una respuesta que se llama teodicea. Las teodiceas son entonces las que intentan responder el por qué existe el mal en el mundo, que no es lo que hace Plantinga. Plantinga intenta probar una compatibilidad lógica. Y una teodicea intenta explicar por qué existe el mal en el mundo. Entonces, una forma de explicar por qué existe el mal en el mundo es por causa del sacrificio de Cristo y de nuestra redención. Sin la redención y sin que Cristo hubiese venido al mundo, entonces el mundo no sería tan bueno como es. Eso, Plantinga también lo dice, muy curioso, porque Plantinga en su libro, que lo escribió por 1970, Dios, Libertad y Mal, es bien antiguo. Plantinga da todas unas razones, páginas completas, de por qué no va a ser una teodicea, de por qué las teodiceas no son exitosas. Y después se encuentra por el año 2004 escribiendo una teodicea. Su teodicea se llama Félix Culpa. Es cortita, son unas 20 páginas y está contenida dentro de otro libro que junta muchos artículos de muchos autores sobre el problema del mal. Entonces, en esa teodicea que se llama Félix Culpa, él defiende que gracias a este pecado, a esta culpa, entonces vino Cristo, nos redimió, nos salvó y el mundo es mucho más valioso de lo que hubiese sido si Cristo no hubiese venido. Entonces, esa otra respuesta y no la dimos, en parte porque lo que se considera como la respuesta definitiva al problema del mal es la defensa del libre albedrío, ¿cierto? Y no la teodicea de Plantinga. Pero es muy bonita de leer también, porque es muy teológica y incluye todo el sacrificio de Cristo, entonces es más bonita de leer. No sé qué opinas tú de la Félix Culpa. lo que pasa es que es súper importante entender entre la defensa que hace del libre albedrío Plantinga, que en el fondo es mostrar que no existe una inconsistencia lógica entre la existencia de Dios y la existencia del mal, y lo logra, y para eso es suficiente el argumento que él da. Ahora, en cierta medida es un argumento minimalista, él no dice que esa sea la razón, pero Claro. obviamente los cristianos a través del tiempo han querido entender cuáles son las razones que Dios tuvo para permitir la existencia del mal, del pecado, del sufrimiento en la historia del mundo. Y, y se han tratado de asomar, digamos, a esa respuesta. De hecho, San Agustín utiliza justamente la idea del libre albedrío para crear su teodicea. Sí. Pero hasta ahora nadie ha podido dar una respuesta que sea 100% convincente. Sí. Y una de las respuestas que se ha dado y que quizás no sea 100%, pero podría ocupar el 90% de la respuesta. Y bueno, falta un 10% que está en misterio, que todavía no lo sabemos y bueno, algún día lo sabremos.
Pero una de las respuestas más importantes yo creo que es precisamente la que da Plantinga ahora, más recientemente, cuando plantea que eh, para que Dios tenga razones moralmente suficientes para permitir la existencia del mal, es suficiente con que el bien que Dios esté dispuesto a producir, permitiendo la existencia del mal, sea superior al mal que se permite. O sea, para ponerlo en otras palabras, cuando uno va al dentista a sacarse una muela, admite un mal o sufre un mal Claro. que es el dolor del tratamiento y a veces es bastante desagradable, pero O el el bien, parto. claro, el bien que obtiene a cambio es mucho mayor. Entonces, la idea es esa. Entonces, las teorías lo que buscan es mostrar qué clase de bien sería lo suficientemente grande para hacer que la existencia del mal se torne aceptable moralmente aceptable. Y entonces, claro, el argumento es que el bien que Dios hace al entregar a su Hijo, bueno, al encarnarse, al entregar a su propio Hijo a la muerte y revelar de esa manera su gracia, su gloria, es tan grande que es más que suficiente para justificar moralmente a Dios al haber permitido la existencia del mal. Y yo creo que sí, que ese argumento por lo menos funciona para gran parte de los problemas que se plantean con la existencia del mal a la existencia humana, el problema del sufrimiento humano. Claro. Pero no lo resuelve todo, pero resuelve una gran parte. Y seguramente lo que Plantinga quiere decir es que los alcances de ese sacrificio son tan vastos, son tan inmensos, es tan grande lo que Dios hizo al hacer eso, que todavía no conocemos cuál es su alcance, su profundidad, hasta dónde llega el sacrificio de Cristo, hasta dónde llega el poder de la cruz. Y por eso, teniendo la cruz, tenemos más que razones suficientes para confiar en Dios y el por qué Él permite la existencia de Él. Claro. Si se llega a cortar, porque Instagram corta a la hora, en punto va a cortar la transmisión. Así que si se llega a cortar, vamos a iniciar otra si es que no alcanzó. Porque queda una pregunta, ¿Ya? una importante que responder. Y es que ¿por qué el cristianismo sería la mejor respuesta al problema del mal? Bueno, eso es súper interesante porque para responder al problema del mal no solo hay que hacerlo de manera lógica, y obviamente la respuesta del libre albedrío funciona para el cristianismo, funciona para el judaísmo y funciona para el islam también, porque son las tres religiones que creen en la existencia de un Dios personal que creó al hombre y lo dotó de libre albedrío. No funciona para el budismo, no funciona para el hinduismo porque no creen en la existencia de un Dios personal y por lo tanto no creen en la existencia de la libertad humana en ese sentido. Y por lo tanto tienen muchos más problemas para explicar la existencia del mal. Son básicamente religiones dualistas que finalmente no explican ni justifican la existencia del mal, sino que hacen del mal como algo que es parte de la realidad misma. Así como el bien y el mal existen como principios de la realidad misma. Claro. Entonces, ese es el primer punto. Pero la respuesta cristiana particularmente se centra en el Evangelio, se centra en Jesucristo, se centra en que Dios mismo toma sobre sí el sufrimiento, el mal, el dolor y lleva sobre sí las consecuencias de nuestra rebelión. Y por supuesto esa respuesta es más importante que todas las otras que se hayan dado, porque al final el problema del mal es no tanto el problema filosófico, sino el problema experimental. Las personas que sufren el mal, que experimentan el mal y quieren salir de allí. ¿Cómo serán redimidas? ¿Cómo serán rescatadas? Y entonces lo que Dios hace en Cristo proporciona la respuesta definitiva para todo el mal, todo el sufrimiento y todo el dolor que los seres humanos. Claro. Ya, acá me está avisando que se va a cortar, así que lo voy a cortar, el live va a quedar guardado y voy a iniciar otra enseguida. Y ya nos queda poco, unos 5 minutos para responder a la última pregunta y terminamos. Ya, ahí sí. Ahora sí. Ya. Entonces, estaba hablando de por qué la respuesta cristiana era la mejor y en ese punto entra lo del sufrimiento. ¿Por qué en las otras religiones, no sé, no las manejo tanto, pero entiendo que eh, nuestras acciones, o sea, el sufrimiento que tenemos es producto de nuestras malas acciones. Eso pasa mucho en el budismo, ¿cierto? El karma. Sí. Y en el Islam supongo que también es así. Las buenas obras nos llevan a tener buena vida y en cambio las malas obras nos llevan a tener una vida desgraciada. Pero en el cristianismo no es así. Y ahí había una pregunta acerca del sufrimiento. ¿Por qué Dios escogió el sufrimiento como la manera de redención? Sí. Bueno, antes de eso, quería terminar la idea de por Ahí. qué la respuesta cristiana es mejor
o mucho más completa que la respuesta que dan otras religiones. Entonces, a grandes rasgos, ¿cuál es la respuesta que da el budismo al sufrimiento? O el hinduismo, perdón. El hinduismo dice que el sufrimiento es producto de una ley llamada, de la ley del karma, que es la ley de la siembra y la cosecha. Es decir, que de una manera inexorable, nosotros siempre vamos a cosechar el fruto de nuestras acciones. Si hacemos cosas malas, vamos a cosechar el sufrimiento como consecuencia. Y si hacemos el bien, vamos a cosechar una buena vida como consecuencia. Ahora, ese karma, que es una especie de mochila que se adosa a cada ser humano, solo puede ser expiado a través de un proceso de sucesivas e infinitas reencarnaciones, en donde las personas van limpiando su karma, van, por decirlo así, corrigiendo los errores que hicieron, los pecados que cometieron en el pasado. Pero nadie puede escapar de esa ley, nadie puede salir de ese círculo infinito de reencarnaciones donde va purificando su karma. No hay redención, no hay expiación, no hay perdón, porque no hay ningún Dios que perdone. Claro. Entonces, obviamente, las personas que nacen en la desgracia y en el sufrimiento aceptan eso porque es inexorablemente su destino. Y si tratan de salir de eso, las consecuencias pueden ser que en unas próximas reencarnaciones van a seguir reencarnándose en situaciones de miseria y de tristeza hasta que purifiquen su karma. Por lo tanto, en realidad el hinduismo no ofrece ninguna solución al karma. En el budismo la solución es un poco distinta. El budismo plantea que el sufrimiento es resultado del deseo. Es decir, existir es desear y desear es sufrir. Sufrimos porque deseamos cosas y cada vez que deseamos cosas y no las podemos obtener o nunca las obtenemos en la medida que las queremos, entonces sufrimos. Entonces la única manera de vencer el sufrimiento es extinguiendo totalmente el deseo, es haciendo morir toda forma de deseo. Pero aquí deseo, en el sentido en que los budistas lo entienden, no solo es el deseo por las cosas físicas, materiales, sino que también es el amor, es el cariño, es el querer algo para uno. Matar toda forma de deseo es la única manera de evitar el sufrimiento. Pero al final, toda existencia individual es de alguna forma desear. Y por lo tanto, la única forma de escapar definitivamente al sufrimiento es la extinción total de la existencia individual. Así que ustedes pueden ver que no es algo muy promisorio la manera en que el budismo intenta escapar al sufrimiento, simplemente dejando de existir como seres individuales y disolviéndonos en el todo. Ok. Y bueno, en el Islam el gran problema es que no hay camino de redención, es decir, las personas simplemente reciben el premio que Alá da a los que hacen el bien y el castigo que Alá da a los que hacen el mal. Aún ese premio y ese castigo está sometido a la soberana voluntad de Alá. Y esto significa que puede resultar, y lo dice Mahoma, que una persona que ha hecho o cree haber hecho lo bueno toda su vida al final sea igualmente enviada al infierno porque Dios no está atado a las acciones de los hombres y es tan soberano y tan absoluto que Dios incluso puede determinar el destino de condenación a las personas que han hecho el bien. Así que tampoco hay un camino de redención allí. Por eso la respuesta cristiana es que Dios finalmente suprimirá el sufrimiento, redimirá el sufrimiento y enjugará las lágrimas de los corazones, destruirá el mal para siempre y que el mal no es eterno sino que es momentáneo y el punto de inflexión de ello es la cruz. Y que no hay una respuesta tan completa al sufrimiento, porque Dios toma el sufrimiento, le da sentido, le da significado, toma el mal y a pesar del mal mismo lo usa para producir un bien mayor. Y eso solo está en Me preguntaron acá qué libros hablan sobre esto de la otra religión y está el de Ravi Zacarías, ¿cierto? Dios entre todos dioses. Timothy Keller, donde toca este tema en varios capítulos, que se llama Caminando con Dios a través del sufrimiento. Creo que la Manuela Sí, la Manu lo puso. presentó. Ya, pongan ahí también el de Ravi Zacarías, Dani, Foncho, pongan ahí el título para que lo tengan como referencia. Y bueno, el Moisés preguntó respecto de la eternidad, eso lo respondimos Moisés, así que puede ir revisando. Cuando terminemos, revisa la transmisión anterior, lo que dijimos al principio. Y aquí alguien dice, ¿cuál sería la culpa del hombre de hacer lo malo? Si Adán fue el que pecó y en Adán todos pecaron. Es una pregunta que muchos inconversos hacen. ¿Cuál es la culpa individual o sea, Claro. ¿por qué si Adán pecó, somos nosotros responsables o culpados por el pecado de Adán? Parece que eso viene a ser la... Sí, parece que a eso va. Claro, se basa básicamente en la idea de la doctrina del pecado original.
La doctrina del pecado original enseña que el pecado de Adán fue de alguna manera imputado a toda la descendencia de Adán. Ahora, esa doctrina del pecado original, entre paréntesis, no es una doctrina que todos los teólogos enseñan, ni todos los creyentes ortodoxos, ¿no? Las personas que creen en la inspiración de la Escritura, que entiendan que está enseñada explícitamente en la Escritura. La mayoría se toma de Romanos 5 para enseñar la doctrina del pecado original. O sea, quiero decir que la fe cristiana no depende de la doctrina del pecado original así enseñada, que la culpa de Adán fue imputada a todos los descendientes, porque algunos lo que creen es que el pecado de Adán más bien pasó como una especie de solidaridad compartida de la raza humana en el pecado de Adán, no como una imputación. Entonces, como sea, no es necesariamente que se entienda así. Pero una cuestión que es muy importante es que la visión de la Biblia del ser humano nunca es individualista. Las sociedades occidentales son extremadamente individualistas. Están gobernadas por la idea de lo que algunos sociólogos llaman el yo soberano, o sea, un yo tan autónomo, tan independiente, tan soberano, que no admite ninguna autoridad ni ninguna clase de influencia exterior a sí mismo. Por supuesto, en una cultura así, cualquier idea de un pecado imputado de otros parece absolutamente rechazable. Pero la verdad es que la Biblia no tiene esa visión del hombre. Los seres humanos no somos ni tan autónomos, ni tan soberanos, ni tan independientes como creemos. En realidad, es la sociedad de consumo la que ha creado esta ilusión de ser tan independientes y tan soberanos. En el mundo antiguo, donde la gente vivía mucho más precariamente, había una percepción mucho más profunda de la necesidad que tenemos los unos de los otros para sobrevivir en este mundo. Y por lo tanto las personas no entendían que sus vidas eran tan autónomas e independientes como para que lo que otros hicieran no les afectara o no tuviera nada que ver con ellos. Y de hecho, uno puede verlo constantemente, es decir, incluso en el mundo moderno, las acciones de otros repercuten profundamente en nuestra vida. Las decisiones que tomaron mis padres y mis abuelos hasta el día de hoy repercuten en mi vida y así sucesivamente. Entonces, nadie es tan autónomo, nadie es una isla, como dijo, creo que esa es una frase de un famoso teólogo puritano, ningún hombre es una isla. Es decir, todos los hombres son parte de un todo mucho mayor. Están unidos a todos los hombres. Y por lo tanto, lo que afecta a un hombre, en realidad, afecta a todos. Por eso él decía, nunca preguntes por quién doblan las campanas. En el mundo antiguo, cuando alguien moría, se hacían sonar las campanas. Y en el tiempo, precisamente, de una peste que azotó Londres, este pastor y predicador puritano decía, nunca preguntes por quién doblan las campanas. Están doblando por ti. Es decir, cada vez que muere un hombre, todos los hombres mueren. La vida y la muerte de cada hombre es la vida y la muerte de todos los hombres. Estamos tan unidos unos a otros que no podemos separarnos y decir yo no tengo nada que ver con esto. Imagínense cuánto más nuestra relación con el primero, con Adán. Las decisiones que Adán tomó obviamente afectan a toda su descendencia, aunque no podamos explicar exactamente cómo. Una opción es la doctrina del pecado original. Claro. Bueno, y también está el hecho de que cualquiera en la situación de Adán hubiese pecado también. O sea, no somos santos Claro. en comparación con Adán. Por ejemplo, podemos hablar de culpa representativa. Adán, en su acto, nos incluyó a todos. Y eso existe. Por ejemplo, supongamos que Chile está en una situación de conflicto con un país vecino. No voy a decir ninguno en especial, pero hay un conflicto. Entonces, Chile envía lo que se llama un embajador plenipotenciario para negociar. Y lo que ese embajador negocie con el vecino, con el país vecino, nos va a afectar a todos. Si él decide que vamos a la guerra, todos vamos a ir a una guerra por la decisión de uno. Entonces, existe, incluso en la vida humana, momentos históricos en que un hombre decide por todos. Claro. Así que Eso si puede este llevar a un triunfo o a una desgracia. o nos puede implicar en una guerra o no. Claro. De hecho, el presidente de una república tiene el poder otorgado por muchos, investido por muchos, para tomar decisiones por todos, constantemente. Por ejemplo, tomó la decisión de poner una cuarentena, meternos por 8 meses o 7 meses en cuarentena, y una decisión que él tomó por todos nosotros, con todas las consecuencias que eso tiene para la vida de todos nosotros. Así que sí existe, y existe en la historia humana constantemente hasta el día de hoy, la idea de que uno tome decisiones por todos. ¿Cuánto más Adán, que fue puesto por Dios en la posición de decidir por todos nosotros? Claro. Y en una posición, entre paréntesis, infinitamente superior a la de todos nosotros, porque Adán no tenía pecado. Y por lo tanto, estaba, como hombre representativo, estaba en una posición de escoger mucho mejor que cualquiera de nosotros. Claro. En ese sentido, nos incluyó a todos, pero también por Cristo fuimos incluidos en la salvación. Justamente. De la misma manera fuimos salvados en Cristo. Claro. El Jeremy preguntó por el caso de Job, porque Job era un hombre bueno, que bueno, le llegaron muchas desgracias. Eso se aleja un poco del tema porque ahí entra la soberanía de Dios.
Y Sí, ahí podemos hablar entonces de que no podemos ponernos en la posición de Dios para saber qué es lo mejor para cada persona. no, por supuesto. Y seguramente si nos encontráramos con Job y le preguntáramos si él preferiría haber pasado todo ese mal, probablemente le hubiese dicho que sí, porque él sí tuvo una respuesta del Señor directa. En nuestro caso, la respuesta puede llegar mucho tiempo después. O sea, mucho tiempo después podemos comprender por qué cierto mal ocurre en nuestra vida, ¿cierto? Claro, de hecho lo que Job aprende es que él no puede ni tiene la capacidad de entender las razones de Dios, pero es suficiente con que Dios tenga razones moralmente Claro. suficientes, siendo Dios infinitamente bueno, él puede confiar en Dios y en las razones de Dios, aunque no las comprenda. Entonces, al Claro. final, la reacción de Job es, eh, yo comprendo, yo conozco que todo lo puedes y que tu Mm, pensamiento está muy por encima de mí y que yo hablaba lo que no entendía, o sea, cuando discutía contigo en realidad no entendía de lo que hablaba y Dios nunca le explica al final las mm, razones, claro. pero para Job es suficiente que Dios mismo eh, eh, trate con él y se revela a su vida y al final uno descubre, creo yo, que la razón es Dios mismo, o sea, Dios le está diciendo, yo soy la razón. Mm, El hecho de conocer a Dios, de llegar a esa relación tan íntima con Dios, es más que suficiente para justificar cualquier sufrimiento que podamos experimentar en el mundo. Si claro, a cambio de esto obtenemos el bien supremo e infinito que es el conocimiento y el amor de Dios. claro. Y a través de eso fue que Job al final declara ese gran versículo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, Job, Claro. a través de todo ese sufrimiento, él conoció al Señor realmente de una manera que antes no lo conocía. Y claro, al final Dios le va diciendo todo lo que él hizo. ¿No? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? Que está en parte en la canción que hicieron para Piedras Vivas, dice eso el coro. Así Bueno, que ahí está la soberanía de Dios actuando. pero incluso es más interesante que eso, porque cuando uno revisa la literatura del ateísmo, uno descubre que el argumento basado en la existencia del mal contra la existencia de Dios nunca se presentó, sino ya en el tiempo antiguo los filósofos escépticos como Epicuro, pero después, durante 1800 años, no apareció de nuevo en escena, porque las personas durante todo ese tiempo nunca sintieron que Dios tuviera que explicarle algo al hombre. Es en la medida que el hombre asume esta especie de emancipación a través de la razón y el orgullo de sentirse dueño de su propio destino, que se cree en la posibilidad de cuestionar a Dios y cuestionar los actos de Dios. Pero la verdad es que no tiene sentido. Y eso es lo que le dice Job a Dios. Dios es tan infinitamente más sabio que nosotros que, que es evidente que Él puede tener, y de hecho tiene razones para permitir el sufrimiento en nuestra vida, que no necesariamente tiene que explicarnos o tiene que decirnos por qué. Nos basta con saber que al final lo que Él permita en nuestra vida será para bien, para nuestro bien. Y esa es la confianza y la convicción de toda la cultura. A los que aman a Dios, todas las cosas les Claro. ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero Dios no tiene por qué explicarnos, porque además de eso, no tenemos una mente capaz de comprender las razones de Dios. O sea, las razones que Dios puede tener escapan tanto de nuestra posibilidad humana de entender que la verdad que probablemente si Dios las explicara no las entendería. Claro. Y a pesar de eso, a pesar de que Dios tiene buenas razones para permitir el mal, Él es un Dios misericordioso y sabe lo que nosotros sufrimos y Él mismo asumió ese sufrimiento. Y asumió un sufrimiento mucho mayor que el que nosotros podríamos llegar a comprender alguna vez, que fue que su padre lo abandonara. Y ahí tenemos un Dios entonces que lo comprende. A pesar de que, y cuando ocurrió todo lo de Job, Cristo todavía no había venido. Y aún así, Job pudo comprender eh, qué estaba pasando. Y nosotros ahora entonces tenemos el sacrificio de Cristo. Su muerte en la cruz y cómo Él asumió el mal sobre Él para tener misericordia de nosotros y entregarnos su gracia. Sí. Entonces, en ese sentido no tenemos solo un Dios que se compadece y que no hace sufrir, sino que Él mismo asumió el sufrimiento. Eso es importante considerar. De hecho, la respuesta divina tiene dos aspectos. Dios sufre por nosotros y Dios sufre por nosotros. Mm, Es decir, Él sufre por nosotros, nos sustituye, toma el lugar que nos corresponde en la muerte, en el castigo, en la condenación, pero a la vez sufre con nosotros. Es decir, está con nosotros en el sufrimiento, nos toma de la mano, nos lleva a través de la noche, de la oscuridad, de la prueba, del sufrimiento, no nos abandona. Está allí con nosotros y
presencia, su sola presencia es suficiente para justificar cualquier sufrimiento. Por eso Pablo dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gracia. La gloria de Dios en nosotros es infinitamente eh, más gravitante que cualquier sufrimiento que podamos Sí. experimentar. O como dice el libro de C.S. Lewis al principio, que cita a George MacDonald, que Dios no vino al mundo para que nosotros no sufriéramos, sino para que nuestro dolor pudiera ser como el suyo. Exactamente, para que podamos participar a través del sufrimiento de su propia gloria, de su propia vida, de su propia presencia. Sí. Bueno, ya vamos terminando. Quiero solo aclarar dos cosas. Alguien preguntó cuál es su respuesta favorita al problema del mal natural. Eso lo conversamos en la sesión de YouTube. Así que, Juan, puedes ir a buscar en YouTube Piedras Vivas y buscar la sesión del problema del mal. Creo que es la novena. La novena sesión fue el problema del mal y ahí conversamos el mal natural. Y había otra cosa. Hay otra respuesta que se da al problema del mal, es que en realidad no hay problema en el naturalismo, que es la respuesta, el tema científico. El naturalismo simplemente propone que no hay bien ni mal, por lo tanto el mal no es un problema. Y eso es súper contraintuitivo, porque nosotros experimentamos el mal cada día y somos víctimas del mal, por lo tanto decir que el mal no existe, a nadie lo convence, creo yo. Claro, el problema del naturalismo es que niega la experiencia moral. Y la experiencia moral es tan contundente, tan autoevidente en la existencia humana que cualquier negación de esa experiencia al final o cualquier argumento que se dé contra la experiencia es inferior a la experiencia misma. Es como si alguien argumentara contra la existencia de los árboles, de las plantas, o sea, del mundo físico alrededor. Claro que uno puede argumentar, puede, por ejemplo, decir que vivimos dentro de una Matrix, como la película, o puede decir como Descartes, que es lógicamente posible que un demonio nos engañe y nos haga creer que existe este mundo. Pero todos esos argumentos son más débiles que la experiencia misma de sentir el aire, sentir el sol, sentir las piedras, sentir el viento, ver los árboles. O sea, la experiencia misma es más poderosa que cualquier argumento en su contra. Y eso mismo ocurre con la experiencia moral. O sea, percibimos que existe el bien y el mal. Y de hecho es tan redundante y tan potente que ningún ser humano, ni siquiera los que niegan la existencia del bien y el mal, pueden vivir fuera de esa experiencia o actuar fuera de esa experiencia. Siguen comportándose en la práctica como que el bien y el mal existen. Entonces, dada la potencia y la absoluta presencia autodemostrada de la experiencia moral, de allí se infiere entonces que el mal existe y por lo tanto el argumento naturalista contra la existencia del mal simplemente no funciona. Exacto. Entonces creo que ya estamos. Me imagino que quedan muchas dudas por ahí dando vueltas, pero respondimos las más importantes. Estos videos van a quedar guardados, así que pueden ir a revisarlos después. Por el momento están solo en Piedras Vivas, pero los vamos a descargar también y los vamos a subir al Instagram de Defensores. Preguntaron también cuál es el próximo tema. El próximo tema que vamos a tratar, creo que el 18 de octubre, si me equivoco ahí me corrigen en los comentarios, es sobre Jesús, sobre la resurrección. ¿Qué argumentos tenemos para defender históricamente, no solo mediante la fe, sino históricamente, la resurrección de Cristo? Así que ahí va a estar bien bueno, porque a mí igual me tocó en la universidad que decían que era imposible que Cristo haya existido, imposible más aún que Cristo haya resucitado. Así que vamos a estar viendo ese argumento, va a estar bien bueno, para que estén atentos ahí a las redes sociales de esa sesión. Y el concurso, recuerden que va a haber un concurso, vamos a estar regalando un libro, ahí se va a estar subiendo el post con las condiciones que tienen que hacer ahí, compartir historia, comentar, para ganarse un libro secreto. Ahí tenemos que ver qué libro va a ser. Así que eso, creo que ya estamos, si no se me queda nada. Damos gracias al Señor por este momento, por los dones que le entrega, por capacitarnos, darnos el conocimiento y la oportunidad también de aprender estas cosas que en cierta manera a veces son muy especulativas, no sabemos cómo funciona todo esto, pero el Señor nos da gracia y nos da sabiduría para poder responderlo de la mejor manera. Así que gracias a todos los que estuvieron viendo el live, en un momento hartos conectados, así que espero que les haya gustado, que sus dudas más profundas hayan sido respondidas y saciadas, sus dudas filosóficas. Sigan haciéndose preguntas. Vamos a intentar seguir haciendo live de los distintos temas que vayan saliendo.
aquí con el hermano Rodrigo, con cualquier otra persona que sepa más. Así que eso, gracias a todos y nos vamos despidiendo. ¿Algo que decir, papá? Bueno, quiero despedirme de todos y invitarlos a que sigan pensando en estas cosas, reflexionando, orando, leyendo. Este es un tema que requiere una concentración, una dedicación para llegar a entenderlo y luego saber responder a aquellos que preguntan. Pero sin duda, lo más importante es que a través de esto podemos conocer mucho más profundamente qué hizo Jesucristo, qué hizo Dios por nosotros en Cristo y cómo Cristo viene a ser la respuesta más plena, más completa a la experiencia del dolor y el sufrimiento en la vida humana. Así que bendiciones a todos y una alegría estar con Sí, todos. es importante saber que hay respuestas a nuestras preguntas. El Señor ha capacitado a tantos hermanos a lo largo de la historia, así que le aseguro que a los jóvenes más adolescentes, cualquier pregunta que ustedes tengan va a tener una respuesta. Hay estudios acerca de todo y sobre todo este tema, y es importante recalcarlo, es el argumento en contra de la existencia de Dios, el problema del mal. Los otros argumentos son, ¿cómo se dice? Peticiones de principio, ¿cierto? Sí. Este de hecho es el único argumento que uno puede decir es serio contra la existencia de Dios y por eso es al que recurren habitualmente. Y lo increíble que resulta es que muchos filósofos y pensadores no tan filosóficos pero más populares están absolutamente inconscientes, son absolutamente inconscientes del hecho de que el argumento ya fue respondido. Sí. Y se considera que la respuesta de Blandica es prácticamente categórica, definitiva, incluso por pensadores escépticos que conocen el argumento. Entonces, este es el único argumento. Los otros argumentos que se dan de personas como Freud, como Nietzsche, como Marx, que ustedes pueden escuchar por ahí, no son más que peticiones de principio o como los llama Planting, argumentos de Jude. O sea que como de, parten del hecho de que Dios no existe, sin presentar ninguna evidencia para esa creencia o esa asunción. Así que súper importante que manejen este argumento, lo conozcan y sepan cómo responder desde una perspectiva Es bíblica. bien profundo, sí, da para mucho, da para una Sí, tesis completa. Así que bueno, esperemos que haya estado bueno para ustedes. Y nos vamos despidiendo. Chao a todos y gracias por haber estado aquí. Chao.